Imagina que eres un joven español que lleva años encadenando trabajos temporales, que comparte piso con dos amigos porque el sueldo no le da para más y que, cuando por fin consigue alquilar un pequeño apartamento en las afueras, un día vuelve a casa y se encuentra la cerradura cambiada. Dentro hay gente que no conoces, que no ha firmado ningún contrato, que no ha pagado ni un solo mes y que, sin embargo, gracias a la legislación vigente, tiene más protección que tú ante la ley. Esa escena, que hace años parecía un caso extremo, hoy se ha convertido en una pesadilla demasiado frecuente en España, y mientras eso ocurre en barrios enteros, el gobierno de Pedro Sánchez prefiere hablar de marcos ideológicos, de emergencia habitacional y de vulnerables, pero rara vez pronuncia una palabra clave: responsabilidad. Cuando se habla de ocupas en las tertulias amables de las televisiones públicas, todo parece una película de buenos y malos donde los propietarios son siempre los villanos, grandes fondos, bancos sin rostro, especuladores, y los ocupas aparecen retratados como víctimas que no tuvieron otra opción. Pero cuando uno se acerca a los juzgados de primera instancia, a los barrios obreros y a las comunidades de vecinos de toda la vida, el relato cambia por completo. Ahí no hay épica, hay miedo, hay cansancio y hay una pregunta que se repite una y otra vez: ¿cómo hemos llegado a este punto en el que cumple la ley se siente desprotegido y el que la desafía se siente impune? Santiago Abascal lo resume de una forma que puede gustar o no, pero que millones de personas entienden al instante: sin propiedad privada no hay libertad, y ese es, en el fondo, el debate que se está dando en España, aunque muchos intenten maquillarlo con tecnicismos. Porque la llamada Ley de Vivienda, impulsada por el bloque de izquierdas, no ha venido a resolver el problema de acceso a una casa, sino a cambiar la relación entre ciudadanos y Estado, entre esfuerzo y derecho, entre lo que es tuyo porque lo has trabajado y lo que otros creen que pueden ocupar porque lo necesitan más. El discurso oficial del gobierno es que esta ley protege a los vulnerables, que defiende a las familias que no pueden pagar un alquiler abusivo, que evita que un gran propietario deje vacío un edificio entero mientras la gente duerme en la calle. Suena bien. Sobre el papel, casi nadie estaría en contra de que se ayude a quien realmente lo necesita. Pero la realidad cotidiana demuestra algo distinto: que las mafias han aprovechado ese marco legal para convertir la ocupación en un negocio, y que cada reforma blanda, cada requisito añadido para desalojar, cada nueva traba procesal ha sido recibida como una invitación abierta para seguir avanzando sobre el terreno. Abascal lo dice sin rodeos, mientras la izquierda ha convertido a los ocupas en una categoría casi romántica. El español de a pie descubre que su casa, su inversión de toda una vida, su herencia, vale menos que un relato ideológico. Y esto no es una teoría abstracta, son historias muy concretas. Jubilados que alquilaron una segunda vivienda para complementar una pensión ridícula y que llevan año y medio sin poder recuperar su propiedad mientras los ocupas tiran los tabiques y subarrendan habitaciones. Pequeños propietarios que heredan un piso familiar y que, al ir a reformarlo, se lo encuentran tomado por desconocidos que además se permiten amenazarles desde la ventana. Comunidades que pagan agua y luz de viviendas ocupadas porque las compañías no cortan el suministro por miedo a campañas mediáticas. La izquierda responde que esos son casos anecdóticos, que la mayoría de las ocupaciones se producen en viviendas vacías de bancos y fondos. Pero, aunque ese argumento fuera cierto, habría que hacerse una pregunta incómoda: ¿desde cuándo el hecho de que el propietario sea una entidad financiera justifica que la ley mire hacia otro lado? Porque si hoy normalizamos que una propiedad privada puede ser tomada por la fuerza, siempre que el dueño sea impopular, mañana el criterio puede cambiar. Hoy es el banco, mañana será el pequeño empresario, pasado puede ser tu propia casa. La línea que se cruza con facilidad cuando se hace en nombre de la justicia social, luego cuesta décadas volver a fijarla. Para Vox, el punto de partida es claro: la ley debe estar del lado del que cumple, no del que viola. Eso implica procedimientos de desalojo rápido, plazos muy cortos para que un juez pueda devolver la posesión al dueño legítimo y penas efectivas para las mafias de la ocupación que se lucran vendiendo llaves de pisos ajenos. Pero sobre todo implica un giro cultural profundo: dejar de tratar al propietario como sospechoso permanente. En España se ha instalado la idea de que el que tiene una segunda vivienda es poco menos que un privilegiado sin escrúpulos. Abascal insiste en recordar que en la mayoría de los casos esa segunda vivienda es el fruto de muchos años de esfuerzo, ahorros, renuncias, y que demonizar al que ha conseguido algo solo,
porque otros no lo han hecho, no es justicia social, es resentimiento elevado a política pública. El gobierno de Sánchez, con el apoyo de sus socios, ha preferido construir un sistema donde el propietario tiene que demostrar casi su inocencia para actuar. Cláusulas, informes de vulnerabilidad, mediaciones obligatorias, plazos que se alargan. Todo ello se traduce en meses y meses en los que la persona que ha sido despojada de su casa sigue pagando hipoteca, comunidad, impuestos, mientras el ocupa permanece en el inmueble con un manual perfecto de excusas legales aprendido. Y cuando se le pregunta a los ministros del área por casos concretos, responden con porcentajes, con gráficos, con un discurso en el que no hay nombres ni apellidos, solo colectivos. En cambio, Abascal coloca nombres, barrios y caras. Habla del pequeño autónomo que, tras cerrar su negocio en pandemia, decidió alquilar el local para sobrevivir y acabó atrapado en un proceso interminable porque los nuevos inquilinos decidieron dejar de pagar. Habla de la pareja que se marchó a trabajar al extranjero y al regresar años después descubrió que su casa se había convertido en un piso patera mientras la policía les pedía calma y paciencia porque el proceso era complejo. Esto es lo que genera tanta sintonía entre su discurso y una parte importante de la sociedad que no se siente representada por la narrativa oficial que reduce todo a grandes cifras. Por supuesto, la otra gran coartada del gobierno es la emergencia habitacional. Se afirma, con razón parcial, que los precios del alquiler han subido, que hay zonas donde vivir se ha vuelto casi imposible para las clases medias, que los jóvenes no pueden emanciparse. Pero se oculta que buena parte de esa situación es consecuencia directa de decisiones políticas, impuestos elevados sobre la vivienda, rigidez urbanística, trabas a la construcción, demonización constante del arrendador. Cuando se castiga fiscalmente al que pone su piso en alquiler y cuando se le da la sensación de que estará indefenso ante un conflicto, el resultado es previsible. Muchos prefieren dejar la vivienda vacía o venderla antes que arriesgarse. Ahí es donde Abascal plantea un modelo completamente distinto: seguridad jurídica total para el propietario, incentivos claros para sacar vivienda al mercado, mano dura contra las mafias de la ocupación y tolerancia cero con quien entra en una casa que no es suya. Y al mismo tiempo, ayudas focalizadas a quien lo necesita, pero sin convertir esa necesidad en una patente de corso para saltarse la ley. No se trata de elegir entre proteger al vulnerable o proteger la propiedad. Se trata de entender que si destruyes la propiedad, multiplicas los vulnerables. Un país donde nadie se atreve a invertir en vivienda porque teme perderla es un país condenado a la escasez crónica. La izquierda, sin embargo, ha decidido jugar otra partida, la de la batalla cultural. Alrededor de la figura del ocupa ha construido un relato en el que se mezclan romanticismo antisistema, crítica al capitalismo y victimismo permanente. Series, películas, reportajes, testimonios seleccionados. Siempre la misma idea de fondo, que la vivienda es un derecho absoluto que debe prevalecer sobre cualquier título de propiedad. Y eso, que suena bien en un eslogan, es devastador cuando se convierte en criterio jurídico, porque todo derecho necesita un marco, unas reglas, unos límites, y ningún derecho puede sostenerse si se basa en vulnerar el de otro. Hay algo más profundo que Abascal señala constantemente: la doble vara de medir. Cuando se ocupa un edificio público, un colegio, una sede institucional, la reacción es inmediata. Cuando se ocupa la casa de un ministro o de un alto cargo, la respuesta también suele ser rápida. Es en los barrios, en las urbanizaciones de clase media, en los bloques de la periferia, donde la paciencia del sistema parece infinita. Ahí se ralentizan los expedientes, se piden informes, se apela al diálogo, y esa desigualdad de trato es la que alimenta día a día la sensación de que hay ciudadanos de primera y de segunda. Santiago Abascal no disimula cuando habla de todo esto, no pide excusas, no matiza en exceso. Habla de ocupas como delincuentes cuando entran en una propiedad sin permiso y pide que se les trate como tal. Sus adversarios le acusan de simplista, de no entender los matices sociales, de no tener sensibilidad. Pero la pregunta que muchos se hacen es otra: ¿de qué sirve tanta sensibilidad si al final los únicos que duermen tranquilos son los que han aprendido a jugar con la ley? Porque la verdadera empatía no consiste en justificarlo todo en nombre de la necesidad, sino en proteger también al que ha hecho las cosas bien y ve cómo su esfuerzo se convierte en papel mojado. En los últimos años, además, ha surgido un fenómeno que desnuda toda la hipocresía del sistema: las ocupaciones vinculadas a mafias que actúan con total descaro. Se meten en pisos vacíos, los llenan de colchones, se conectan a la luz de forma ilegal, amenazan a los vecinos, y cuando alguien se atreve a denunciar, la respuesta institucional suele ser la misma: habrá que estudiar el caso.
Mientras tanto, en las redes sociales se multiplican los vídeos de ocupas que se burlan de la ley, que explican cómo aprovechar los resquicios, que presumen de vivir gratis mientras el propietario acumula facturas. Es difícil pedir sentido de Estado cuando un país entero ve esas escenas día tras día. Abascal, apoyado por Vox, plantea una solución radical pero clara: desalojo en 24 horas para cualquier ocupación sin título, sin necesidad de procesos eternos, sin que el propietario tenga que demostrar que es buena persona. Y por supuesto, un endurecimiento importante de las penas para quienes se dedican profesionalmente a ocupar viviendas y a vender llaves de pisos ajenos. Sus detractores gritan autoritarismo, represión, criminalización de la pobreza. Pero el debate real no es ese. El debate real es si un Estado que no protege la propiedad puede seguir llamándose Estado de Derecho. La otra cara de esta moneda es el efecto que toda esta situación tiene sobre el mercado del alquiler. Cada historia de ocupación que se hace viral, cada caso de propietario atrapado en un proceso interminable, cada sentencia que parece más preocupada por no ofender a grupos de presión que por hacer justicia, lleva a miles de pequeños ahorradores a una decisión silenciosa pero contundente: vender o retirar su vivienda del alquiler. Y cuando la oferta baja, los precios suben. Lo que el gobierno declara combatir con topes y controles lo está alimentando con inseguridad jurídica. Es una paradoja cruel pero muy real. Esa supuesta protección a los inquilinos acaba convirtiéndose en su peor enemigo. Frente a ese círculo vicioso, la propuesta de Abascal es un círculo completamente distinto: seguridad jurídica, confianza del propietario, aumento de la oferta, bajada progresiva de los precios y un papel del Estado limitado pero eficaz: ayudar a quien realmente no puede acceder a una vivienda, pero sin destruir la lógica básica de que el que arriesga y compra tiene derechos que deben ser sagrados. No se trata de volver al pasado ni de ignorar los problemas reales de acceso a la vivienda. Se trata de entender que ninguna solución duradera se construye sobre la base de premiar al que toma lo que no es suyo. Hay otro elemento que suele pasar desapercibido en este debate y que Abascal subraya con frecuencia: el impacto en la convivencia. Las comunidades de vecinos se han convertido en muchos casos en trincheras. Gente que no se atrevía a levantar la voz ahora vive pendiente de ruidos, de movimientos extraños, de puertas forzadas. Los presidentes de comunidad se ven obligados a enfrentarse a situaciones que les superan, entre denuncias, visitas de la policía y noches sin dormir. La vida cotidiana, esa que debería ser tranquila, se llena de ansiedad. Y todo porque alguien decidió que la palabra ocupa merecía un aura de romanticismo en lugar de asumir lo que significa entrar donde no se te ha invitado. En medio de todo esto, el gobierno de Sánchez insiste en presentar la ley de vivienda como un logro histórico, un avance progresista, una bandera de la nueva izquierda. Se felicitan, se hacen fotos, hablan de blindar el derecho a la vivienda. Pero rara vez se acercan a las puertas de esos edificios donde la gente se juega la cara intentando recuperar lo que es suyo. No pisan los pasillos donde la luz del descansillo no se arregla porque nadie quiere entrar solo. No escuchan a ese pequeño propietario que se ha quedado con una deuda y sin casa porque la justicia llegó tarde. Es desde esa distancia desde donde se toman muchas decisiones, desde los despachos donde la palabra ocupa es un concepto y no una amenaza concreta. Santiago Abascal ha decidido ocupar el lugar contrario, el del político que se posiciona sin ambigüedades al lado del propietario, aunque eso le cueste críticas feroces en los platos. Defiende una idea sencilla y a la vez revolucionaria en la España actual: que la casa de cada uno es su fortaleza y que el Estado debe estar al lado de quien ve esa fortaleza vulnerada, no del que la toma por la fuerza. Es una batalla que no se libra solo en el Congreso, se libra sobre todo en la opinión pública, y ahí es donde la izquierda teme que su relato empiece a resquebrajarse. Porque cuando la gente ve que la teoría choca frontalmente con su experiencia diaria, el encanto de las grandes palabras se desvanece. Al final, la cuestión no es ideológica, aunque algunos se empeñen en presentarla así. La cuestión es tan simple como decidir de qué lado estás cuando alguien ocupa una casa que no es suya. Puedes inventar matices, puedes citar estudios, puedes apelar a 1000 factores externos, pero hay un momento en el que solo quedan dos figuras: el que ha trabajado para tener algo y el que decide tomar
violarlo sin permiso. Y ahí es donde el discurso de Abascal conecta con una intuición básica de justicia que no entiende de siglas ni de himnos, la idea de que nadie debería vivir con miedo a perder su casa porque otros han decidido que la necesitan más. Esa es, en definitiva, la gran grieta que se abre hoy en España entre dos modelos de país. Uno en el que la propiedad privada, la ley y el esfuerzo personal siguen siendo pilares fundamentales, y otro en el que esos pilares se tambalean en nombre de una supuesta justicia social que acaba favoreciendo sobre todo a los que mejor manejan las grietas del sistema. Abascal ha elegido claramente su lado, y miles de españoles, cada vez que escuchan una nueva historia de ocupación protegida por leyes blandas y discursos bien intencionados, sienten que su lado es el mismo, porque pueden estar de acuerdo o no con muchas cosas, pero en algo tan básico como la defensa de su casa, quieren un Estado que no titubee, que no dude, que se ponga sin matices al lado de quien ha cumplido.